Buenas noches, Pedro Mellado, gracias por conectarte con nosotras el día de hoy aquí en Dos con Todo. Buenas noches, Monse y Dulce. Siempre es un gusto y un placer estar con ustedes, acompañarlas en este cierre de transmisión. Y bueno, habría que poner énfasis en un aspecto que me parece que es muy importante y fundamental. Esta es, antes que nada, una elección cualitativa. Es una elección donde la gente que participó y se preparó para participar hizo verdaderamente un gran esfuerzo para estar al pendiente de algunas plataformas digitales como la nuestra, sin embargo al aire, donde hicimos un gran esfuerzo para tratar de documentar los perfiles de las personas que eran apropiadas para aspirar a un cargo, pero también los perfiles de aquellas personas que no eran recomendables para ser electas en este proceso. No va a ser una elección copiosa, probablemente sea equiparable con la elección que presenciamos el 10 de abril del 2022, cuando fuimos a votar para la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán que en esa ocasión el rango de la votación más o menos anduvo como en el 17.77%, algo así como 16 millones de votos de una lista nominal de electores de 91.860.000 votantes. Se va a parecer mucho esta elección a esa elección de revocación de mandato del 10 de abril del 2022. Y hay otro aspecto que también es muy importante resaltar, y ustedes lo notaron como lo notó la mayoría de la gente que en este momento nos está escuchando y observando. Hubo un bloqueo y un boicot muy abiertamente descarado de la mayoría de los medios de comunicación convencionales, que por anticipado dieron por hecho que este ejercicio democrático iba a ser un fracaso. El desconcierto de muchas personas que se prepararon para acudir a las urnas tiene que ver también con la deslealtad y la mala fe de muchos medios de comunicación que ignoraron el proceso e incluso se esmeraron en sabotearlo para convencer a la gente de que no acudiera a votar porque consideraban que este era un proceso ilegítimo. Sin embargo, ustedes recordarán que una de las propuestas fundamentales de la elección del 2024, cuando Claudia Sheinbaum fue electa presidenta de la República, es que uno de los compromisos esenciales del gobierno de la Cuarta Transformación que Andrés Manuel López Obrador entregó a Claudia Sheinbaum Pardo fue hacer realidad la iniciativa que el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados el 5 de febrero del 2024 y que se aprobó y entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024. Entonces, el asunto de la elección de hoy es un asunto de un compromiso político, de un compromiso con la democracia y sobre todo de un compromiso con la voluntad de la mayoría de los mexicanos que en los comicios del domingo 1 de junio acudieron a las urnas. Si ustedes recordarán, en ese ejercicio hubo prácticamente 36 millones de votos que respaldaron el proyecto de la Cuarta Transformación. Estamos hablando de casi 60 de cada 100 mexicanos que votaron para apoyar el proyecto de Claudia Sheinbaum, la reforma judicial y el ejercicio democrático que hoy llevamos a cabo. Y hay otros aspectos, compañeras, que también no se pueden dejar de lado. En este proceso electoral, si ustedes hacen un balance de lo que significó el proceso, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en este proceso electoral se votó para la renovación de 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación, 881 cargos en el Poder Judicial de la Federación. Pero en la elección del domingo 2 de junio del 2024, se renovaron 20,708 cargos en toda la República. Y si nos vamos a otros datos importantes para hacer una comparación de la elección del 24 con la elección del 25, que de ninguna manera son comparables, excepto que diría yo que en lo cualitativo esta es una elección más fuerte porque es la ruptura de muchos paradigmas que tienen que ver con el Poder Judicial. Un Poder Judicial, compañeras, que todos sabemos que es corrupto, que está infiltrado y maleado por el nepotismo, que es un Poder Judicial que ha estado al servicio de una minoría privilegiada. Y vemos el caso de Ricardo Salinas, por ejemplo.
Vemos el caso de los procesos de extradición de peligrosísimos delincuentes que en algunos casos, como en el caso de Caro Quintero, ese proceso de extradición fue dilatado por el Poder Judicial durante varias décadas, y el caso de los peligrosísimos Zetas que asesinaron presumiblemente más de 300 personas en el estado de Coahuila. Esos sujetos también tenían 10 años por lo menos en ese proceso de extradición que no se podía concretar porque desde el Poder Judicial de la Federación había magistrados y jueces que obstaculizaban. Entonces, este proceso es un proceso cualitativo, es un fortalecimiento de nuestra democracia. ¿Por qué? Pues porque cambia de fondo todo el sentido de la democracia que muchos que se sentían apapachados y consentidos por los viejos regímenes panistas y priistas, añoran el regreso a esa democracia que para ellos era muy confortable y muy redituable. Pero este ejercicio, aún más allá de los resultados finales, es un ejercicio que fortalece la democracia porque la enriquece. Pero además, fíjense, estaba viendo hace un momento, ya ven ustedes que el Instituto Nacional Electoral anunció que iba a abrir una plataforma particularmente para poner a disposición de la gente los resultados que gradualmente fueran surgiendo, en particular en la elección de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No son números definitivos, por supuesto, porque todavía es muy incipiente el conteo, pero si vemos la plataforma del Instituto Nacional Electoral, vemos ahí un dato muy singular. La ministra Lenia Batres Guadarrama aparece en primer lugar con 4,547 votos, que representan hasta este momento el 4.02% de la votación, contra los 3,805 de Yasmín Esquivel Moza, que tendría un 3.37%, y la otra ministra que está en funciones y que aspira a permanecer en la Corte, en este caso Loreta Ortiz, ella tendría en este momento 3,495 votos para un 3.09%. Pero en lo que yo insistiría, compañeras, es que esos votos que fueron depositados para la Suprema Corte, para el Tribunal de Disciplina Judicial, para los 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para elegir a los 15 magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral y renovar la mitad de los magistrados de circuito y jueces de distrito de toda la República. Ese es un voto de muchísima calidad. Y justamente por lo que hemos estado viendo y lo que han dicho algunos de los entrevistados, a muchas personas les costó muchísimo trabajo informarse y muchísimo trabajo ir a votar. Hay personas que hemos visto testimonios de que se tardaron 50 minutos para completar el proceso, pero allí estuvieron firmes, decididos y con una vocación democrática enorme para cumplir con su deber ciudadano de participar y no dejar que otros decidan por ellos en este proceso histórico e inédito que cambia para siempre el futuro del Poder Judicial en el país. Justamente, Pedro, gracias por compartirnos pues estos primeros cómputos distritales judiciales 2025 ya proyectados en el portal del Instituto Nacional Electoral. En efecto, les decíamos al inicio de este espacio, a diferencia de otras elecciones ordinarias, inmediatamente el INE ya está transmitiendo en vivo precisamente estos cómputos distritales y a la vez está proyectando. Es todavía nada, Pedro. 367 de 84,266 actas computadas, es decir, el 0.43% en el caso de los que van para la Suprema Corte de Justicia. Llamaba la atención que sí, en efecto, a pesar de que todavía no llega ni el 1% de actas computadas, esto será a lo largo de los próximos días, con máximo del 10 de junio, pues ya va en primer lugar la ya ministra Lenia Batres Guadarrama, quien decidió pues pasar a la boleta por si era elegida. En segundo lugar iría la también ministra Yasmín Esquivel y en tercero la también ministra Loreta Ortiz, para ver en un cuarto lugar a María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica de Presidencia y quien en su momento el presidente López Obrador postuló para ser ministra. Bueno, Pedro, hablabas de testimonios de la ciudadanía votando en estas inéditas elecciones. Ustedes están viendo a Pedro precisamente desde Jalisco. Quería preguntarte cómo lo viste particularmente en ese estado. Bueno, en el caso del estado de Jalisco la votación fue muy tranquila.
no fue muy copiosa, evidentemente, como no lo fue en la mayor parte de la República. Probablemente el porcentaje de participación ande alrededor entre el 10, 15, 17%. Jalisco fue uno de los estados con más bajo porcentaje de votación en la anterior elección presidencial, estuvo por debajo de la media nacional. Ustedes saben que la media nacional de votación en los pasados comicios fue del 60.84 y Jalisco estuvo por debajo. Hay zonas de Guadalajara, de la zona metropolitana, que son zonas donde vive gente con una visión muy conservadora o gente muy proclive al Partido Acción Nacional. En las zonas que incluyeron esos distritos, evidentemente la votación fue mucho más baja y muy lenta, pero lo que yo resaltaría es que la gente que acudió a votar lo hizo con mucho gusto, con mucho entusiasmo, y no dejó de fluir la participación de la gente. Se estima que cada una de las casillas tendría un promedio de por lo menos 1,000 votos o mínimamente 700,000 votos. Probablemente en la mayoría de los casos la participación ande por ahí de los 200 o 300 ciudadanos, que es una cantidad bastante aceptable, pero lo más importante es que la gente que acudió, a pesar de la dificultad que representaba participar en este proceso, la gente acudió con mucha convicción y creo yo que con mucha devoción para cumplir con este proceso. Yo lo que rescataría es eso, fue un proceso donde observamos un muy buen ánimo de los participantes, la gente iba muy contenta a votar, a pesar de la dificultad que representó hacer el acordeón y ponerlo en un papelito o ponerlo en el teléfono celular, pero lo que yo noté fue eso, o sea, un buen ánimo y una buena disposición de las personas que acudieron, y también muy lamentable que aquellas personas que no están de acuerdo con este proceso para la renovación del Poder Judicial hayan renunciado a su derecho y a su obligación de participar en este proceso democrático para expresar su punto de vista. Es muy sencillo descalificar un proceso, es muy sencillo señalar que es un proceso amañado o manipulado, pero creo, como todos lo sabemos, que hay que ir a las urnas para que en la urna se defina cuál es la mayoría que tiene la razón en apoyo de qué proyecto o de qué idea pública que en ese momento se está poniendo a consideración de los ciudadanos. Y Pedro, yo te preguntaría también, hace un momento nos hablabas de cómo esta elección también se caracterizó pues por un boicot anticipado de medios de comunicación, pero particularmente en Jalisco, ¿qué se vio desde el gobierno, un gobierno que encabeza Pablo Lemus, del partido Movimiento Ciudadano? Hubo un llamado constante a participar en esta votación. ¿Qué papel jugó en Jalisco el gobierno? Porque desde aquí, desde la Ciudad de México, lo que nosotras notábamos en estos recorridos que hicimos, pues es de entrada en carteles en donde te invitaban a votar este 1 de junio, invitaban a la ciudadanía a participar. ¿Algo así se vio también en Jalisco? Mira, en el caso de Jalisco, no sé si ustedes recuerden que hubo un caso muy particular referido a algunos candidatos que tienen el respaldo de la Iglesia La Luz del Mundo. La Iglesia La Luz del Mundo es una institución religiosa que tiene mucha influencia espiritual en un segmento de la población y por lo tanto tiene una clientela política muy significativa, sobre todo en el oriente de Guadalajara. Ellos tenían 3 candidatos, en Jalisco 3 candidatos, un candidato a magistrado y 2 candidatas a jueces, pero también creo que por lo amplio que fue el escenario de candidatos que hubo, Monse y Dulce, era muy difícil que la población pudiera tener una idea clara de qué interés podían representar esos candidatos. Bueno, en un proceso muy difícil, hubo personas de la academia que se pusieron a investigar cuál era más o menos el perfil de los candidatos que fueron postulados en Jalisco. Y hay situaciones muy curiosas porque se presumiría, de acuerdo con los perfiles, que el gobierno del estado de Jalisco, que encabeza Pablo Lemus, y la Universidad de Guadalajara tendrían candidatos comunes. Pero también hay una percepción generalizada
de que Morena en Jalisco habría hecho particularmente alianza con aquellos candidatos que estarían respaldados por el coordinador del Senado, Adán Augusto López. Entonces, la mayor parte de los candidatos que fueron postulados en Jalisco para magistrados de circuito y jueces de distrito, pareciera que tienen tatuada en la frente la marca de algún interés o de algún grupo político. Y curiosamente, cuando revisamos detalladamente la lista de candidatos a magistrados y a jueces, y lo digo con toda franqueza, porque ese ejercicio lo hice muy detalladamente, nos damos cuenta de que los que parecen más libres de culpa son los que llegaron a la boleta con el apoyo del Poder Ejecutivo, es decir, con el apoyo de la Presidencia de la República. Son los que parecen menos comprometidos o menos contaminados con algún interés político de grupo, de facción o del gobierno en el estado de Jalisco. Y bueno, la presunción es que, como sucedió en Nuevo León, también en Jalisco Movimiento Ciudadano movió sus fichas y movió su gente tratando de influir en los resultados de la elección. Pero también es evidente que un segmento importante de la gente que simpatiza con el gobierno de la Cuarta Transformación se ha inclinado por votar particularmente por los candidatos que fueron respaldados por el Poder Ejecutivo y por la Presidencia de la República. Incluso revisen esta lista muy preliminar de resultados que ofrece el Instituto Nacional Electoral con respecto a los candidatos a la Suprema Corte y verán ustedes que las tres primeras son candidatas que están en funciones en la Suprema Corte. Pero si suben la lista de candidatos se van a dar cuenta que prevalece la mayoría de los candidatos postulados por el Poder Ejecutivo. Y a mí me consta, por lo que yo he podido verificar, que en el caso de Jalisco, los candidatos que parecen más limpios de intereses y de culpas son los que fueron postulados por el Poder Ejecutivo en particular. Y los que fueron postulados por el Legislativo, en muchos casos son cuestionados porque se les vincula con grupos políticos locales, incluso con alianzas no confesadas entre algunos personajes de Morena y el gobierno del estado de Pablo Lemos. Estaba revisando lo mismo, es decir, cómo van los cómputos para el cargo de ministro de la Suprema Corte, pero en la columna de hombres. Y aquí se ve Hugo Aguilar Ortiz, postulado por el Comité del Poder Ejecutivo, Isaac de Paz González y Federico Anaya Gallardo en estos tres primeros lugares. En cuarto lugar va el polémico César Gutiérrez Priego, que fue postulado o seleccionado por el Comité del Poder Legislativo. Insisto, pues los cómputos van muy todavía en 0.56%. Pedro, pues hoy ya pasó el tema del proceso electoral. Tú estuviste informando cómo votar y demás datos muy importantes. Pero preguntarte qué va a pasar, qué viene después del día de hoy, que ya los ciudadanos salieron a votar por primera vez por sus juzgadores. Bueno, mira, hay varias situaciones que son muy interesantes y son inéditas en este proceso. Yo he insistido en algo que me parece muy importante. En el papel que va a jugar el Tribunal de Disciplina Judicial y en los criterios de jurisprudencia en materia electoral que ha emitido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes seguramente recuerdan, porque lo hemos publicado en Sin embargo, que hay un acuerdo del Consejo General del INE en el sentido de que aplicará un criterio de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el sentido de que los perfiles de los candidatos pueden ser administrativamente revisados cuando se inicia el proceso y se registran como candidatos, pero que también es responsabilidad de la autoridad electoral administrativa, en este caso el Instituto Nacional Electoral, después de consumados los comicios, después de llevar a cabo la votación, si existen impugnaciones o quejas con respecto a algunos candidatos, el Instituto Nacional Electoral está obligado a revisarlos. Esto significa que todos aquellos candidatos que fueron impugnados, aún en el supuesto de que pudieran ganar la elección,
podrían ser todavía descalificados por el Instituto Nacional Electoral. Pero, aún en el supuesto de que esos candidatos impugnados superaran la aduana del Instituto Nacional Electoral, aquellos que los consideraran inadecuados o impresentables para ejercer un cargo en el Poder Judicial, todavía podrían impugnarlos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, que tendría que revisar en una segunda instancia y definitiva instancia si esos candidatos cumplen o no con los requisitos que establece la ley o que establece la Constitución. Pero hay otros casos, Dulce y Monse, como el caso, por ejemplo, de los candidatos de la Luz del Mundo, 2 candidatos a magistrado, uno por Jalisco y otro por el estado de Guanajuato, y 2 candidatas a juezas por el estado de Jalisco, que en su momento, si alguien hiciera la promoción correspondiente, tendría que exigírsele a la Secretaría de Gobernación que revisara cuál fue el grado de injerencia que tuvo esta iglesia de la Luz del Mundo en la votación en el caso de Jalisco, y también hasta dónde estos personajes están involucrados directamente con las funciones internas de la Iglesia de la Luz del Mundo, porque eso podría implicar una violación al artículo 130 constitucional y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y esa es una tarea que estaría obligada a hacer la Secretaría de Gobernación, porque esa tarea no la podría hacer el INE ni tampoco la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero hay otro detalle que también es muy importante que nuestra audiencia lo sepa. El Tribunal de Disciplina Judicial está facultado por la Constitución para revisar también aquellos perfiles de nuevos funcionarios judiciales que pudieran no ser recomendables o no gozar de buen crédito para ocupar los cargos que podrían haber ganado a través del voto. Es decir, aún habiendo ganado, si hubiese denuncias ante el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial tendría que analizar esos casos y decidir si pueden seguir en sus cargos o si tendría que inhabilitarlos para el desempeño de esos cargos, y en el caso de los ministros y de los magistrados electorales, promover ante la Cámara de Diputados los juicios políticos para destituirlos e inhabilitarlos para el servicio público. Y en aquellos casos en donde hay candidatos que son acusados de que incluso tienen procesos penales abiertos, el Tribunal de Disciplina Judicial, si hubiese denuncias, tendría que promover incluso denuncias penales ante la Fiscalía General de la República. Es decir, este proceso que hoy se consuma en las urnas no concluye hasta en tanto no se desahoguen una serie de requisitos que todavía se pueden promover, por lo menos ante 3 instancias diferentes. Y ustedes saben muy bien que, por ejemplo, el cómputo de los votos de las personas candidatas a ministros de la Suprema Corte se va a realizar entre el 1 y el 3 de junio. Luego, el cómputo de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial se va a realizar entre el 3 y 4 de junio. Entre el 4 y el 5 de junio se revisa la votación de los magistrados de la Sala Superior, los 2 nuevos magistrados. Luego, del 5 al 6 de junio, se revisan los votos de magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Del 6 al 8 de junio, se revisa la votación de las magistraturas de circuito. Del 7 al 10, las votaciones de juezas y jueces de distrito. El 12 de junio, se hacen los cómputos por entidades federativas. Ustedes saben que cada entidad federativa representa un circuito judicial. Hay 32 circuitos judiciales, tantos como 32 entidades federativas en el país. El 12 de junio también se hace el cómputo de las 5 circunscripciones plurinominales para decidir quiénes son los nuevos 3 magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Y finalmente, hasta el 15 de junio del 2025, se hacen los cómputos nacionales de las 6 votaciones, de las 6 elecciones, y se dan las declaraciones de validez y la entrega de constancias de mayoría a todos los nuevos funcionarios judiciales electos. Entonces, hay todavía mucho tiempo para adelante y hay muchas cosas que siguen sueltas y que podrían en un momento determinado tener cambios significativos, porque el proceso no se cierra, como ustedes lo saben, hasta que no se declara la validez de la elección
y se entreguen las constancias de mayoría. Y aún entregadas las constancias de mayoría, para eso está el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, para vigilar y supervisar que no se cuelen alimañas a la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación. Alimañas, sí, porque hay personajes que tienen unos perfiles terribles y delincuenciales. Entonces, sí, una de las tareas del Tribunal de Disciplina Judicial es decir, a ver, fíjense, hay otro detalle, por ejemplo, el Tribunal de Disciplina Judicial puede actuar incluso de oficio si se entera que existe alguna presunción que involucre a algún funcionario judicial, es decir, no necesita haber incluso una denuncia si hay una situación pública evidente de que hubiese algún nuevo funcionario judicial que no tenga el perfil adecuado para estar administrando justicia. Y mi Pedro, nada más si también nos puedes apoyar a recordarle a nuestra audiencia que justamente este Tribunal de Disciplina Judicial lo que hará es reemplazar las actividades que hasta ahora estaban a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Por eso es tan importante justamente esta elección judicial, es decir, la ciudadanía pudo votar en esta ocasión por quienes estarán al frente de este tribunal encargado de revisar si los perfiles de los jueces gozan o no de buena reputación. Por eso es tan importante, Pedro. Miren, Monse y Dulce, hay dos nuevas estructuras dentro del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. ¿Por qué son tan importantes? Nada más podemos compartir un dato con nuestra audiencia. El Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente todavía está en funciones y que terminará sus funciones el último día de agosto, porque a partir del 1 de septiembre toman posesión los funcionarios electos este domingo 1 de junio, ese Consejo de la Judicatura Federal es presidido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Y eso ya nos da una idea muy clara de que esa institución no ha cumplido adecuadamente con su tarea. Ese Consejo de la Judicatura tiene en este momento dos funciones esenciales que son las que se van a distribuir entre el Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. ¿Cuáles son? Por un lado, el Tribunal de Disciplina Judicial se supone que va a revisar la conducta incluso de los ministros de la Suprema Corte, de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque hasta este momento, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura no puede revisar la conducta de los ministros, no los puede juzgar, no puede emitir una opinión si están actuando bien o están actuando mal, porque solamente el Pleno de la Suprema Corte puede juzgar en este momento a los ministros de la Suprema Corte, lo que no ha sucedido en mucho tiempo. Luego, este Consejo de la Judicatura que preside Norma Piña es el que debería de administrar la disciplina para los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y también de los jueces de distrito. Y ustedes pueden hacer una revisión ahí en cualquier buscador y se van a dar cuenta de que son excepcionalmente extraños los casos en donde algún magistrado o algún juez federal han sido suspendidos y mucho menos sancionados y ni remotamente metidos a la cárcel. Pero este Tribunal de Disciplina Judicial ya no estará bajo la tutela de la Suprema Corte, será un órgano independiente. Y fíjense bien los alcances que tiene este tribunal. Si este tribunal detecta que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cometido alguna irregularidad grave e incluso presumiblemente algún delito, tiene dos facultades que puede ejercer: pedirle a la Cámara de Diputados que le inicie un proceso de juicio político para destituirlo e inhabilitarlo, pero también tiene facultades para presentar y promover denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, es decir, promover que se inicie una carpeta de investigación para que la Fiscalía General de la República, si hay elementos para hacerlo,
pueda poner incluso a un ministro de la Suprema Corte para que se le inicie proceso si cometió algún delito, algo que actualmente el Consejo de la Judicatura, por lo menos en los años que yo tengo de observar este órgano, no he visto que actúe con esa energía y con esa decisión. Y luego, el órgano de administración judicial es el que se va a encargar administrativamente de decidir la adscripción de magistrados de circuito y de jueces de distrito y administrar el personal de todo el Poder Judicial. ¿Por qué es importante esta tarea? Por dos razones muy simples. Porque ustedes saben que prácticamente la mitad de todo el Poder Judicial actualmente está marcado por el nepotismo. Casi todos los magistrados y los ministros tienen parientes trabajando en el Poder Judicial. El Poder Judicial dice, es que esta reforma va en contra de la carrera judicial porque va a truncar de alguna manera toda una serie de procedimientos que permiten que la gente vaya escalando posiciones en el Poder Judicial. Cuando sabemos, por un estudio que hizo el mismo Consejo de la Judicatura en 2022, que prácticamente la mitad de los cargos de personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación están ahí por ser parientes de alguien dentro de la estructura del Poder Judicial. Entonces, el órgano de administración judicial podrá sustraer al Poder Judicial del nepotismo, de la corrupción, de los amiguismos y de los círculos mafiosos que se han hecho dentro del Poder Judicial. Y también este órgano de administración judicial es el que va a elaborar el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y va a tener una interacción permanente con el Tribunal de Disciplina Judicial en ese terreno de supervisar la conducta, el desempeño y la calidad del trabajo que los magistrados y los jueces y los ministros deben hacer. Pedro, yo sigo muy clavada con la revisión de cómo va el avance lento, pero seguro de los cómputos distritales. Le voy a pedir a Pau si por favor nos puede proyectar no los de la Corte ni los del Tribunal de Disciplina, que son los que ya hablamos, Pedro, junto con este órgano administrativo que separabas del Consejo, los que van para magistrados electorales, es decir, los que, por ejemplo, ahorita preside Mónica Soto, magistrada presidenta electoral, porque hablábamos de cómo la idea era renovar el Poder Judicial, pero muchos de los que están ya trabajando en el Poder Judicial se postularon. Y estoy viendo que justamente al menos de la columna de candidatas mujeres postuladas por el por el Comité de Evaluación del Poder Judicial está Adriana Margarita Favela Herrera en primer lugar. Subrayo, los cómputos apenas van en el 0.32% en el caso de los cargos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes seguramente les suena el nombre. Ella es exconsejera del INE, Adriana Favela. Es decir, ya ha estado en el INE en el momento en que Lorenzo Córdoba era presidente del Consejo General del INE. Ese como un ejemplo de que no todo el Poder Judicial se va a renovar, sino que muchos de los que ya estaban dentro del Poder Judicial se colaron en las boletas y al menos en estos momentos van entre los primeros lugares. Nos daban varias fechas, Pedro. Sí. Justamente yo le pasé a Pau este cronograma, esta cronología que realiza el laboratorio electoral. Muchos preguntan en el chat a lo largo de toda esta transmisión, la primera y la segunda, ¿a qué hora vamos a saber los resultados? Insistir, el día de hoy no se va a saber ningún resultado, solo se va a saber cuánto porcentaje de ciudadanos participaron en estas primeras elecciones judiciales, un anuncio que va a dar el INE por la noche, casi medianoche, pero sí podemos saber, como decías, en cuáles días ya se van a tener todos los cómputos, los resultados, los primeros 10 días, los primeros 12 días, y el 1 de septiembre es cuando van a tomar posesión los ganadores. Curioso porque justamente sería casi un año después de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial ya como norma constitucional, es decir, se publicó el 15 de septiembre y el 1 ya estarían tomando protesta. También nos preguntaban cuándo, por ejemplo, termina su mandato Norma Piña, la ministra presidenta, pues justamente el último día de agosto, e inmediatamente el 1 de septiembre inician ellos.
Sí, esto ya se concluyó, pero fíjate, es muy importante que la gente entienda algo. El proceso de cómputo es muy complejo porque todos los que acudimos a las urnas nos dimos cuenta de que todas las boletas se depositaron en una sola urna. Y la diferenciación de las boletas para los diferentes cargos son de colores y eso va a facilitar que se hagan digamos, los concentrados de boletas de los mismos colores para hacer el conteo. Pero eso hubiese sido muy complejo hacerlo el mismo día de la elección. Imagínense mañana, si se hubiera iniciado el conteo en muchas casillas, les daría las 8 o 9 de la mañana contando las boletas y acomodando los nombres. Por eso se va a tardar más y por eso va a ir por partes y va a ser de manera pausada. Pero igual, siempre surgen las suspicacias. Pero esto no quiere decir que el proceso esté fuera del control de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que están recibiendo las boletas, son los ciudadanos los que van a firmar las actas y son los ciudadanos los que van a entregar las boletas que fueron utilizadas e inutilizar aquellas que no fueron usadas por los ciudadanos. Y el proceso pues tiene que ser inevitablemente así de largo porque también pues la gente no tiene la experiencia que se requiere para hacerlo con mayor agilidad y en menor tiempo. Y además hay estados, ustedes lo saben, 19 estados de la República, donde también va a haber elecciones de los poderes judiciales estatales. Y además hay 2 estados de la República, el estado de Veracruz, donde se va a renovar un paquete de 212 presidentes municipales y 39 presidentes municipales en el estado de Durango. Entonces, es muchísimo trabajo para los institutos electorales de los estados y también para las delegaciones del INE en los estados y para el órgano central del INE. La verdad es que es muchísima la tarea que tienen por delante para concluir con los resultados de cada una de estas 6 votaciones que se hicieron este domingo 1 de junio. Y Pedro, yo quisiera también preguntarte, tú que hiciste un seguimiento puntual de todo lo que ha caracterizado a este proceso de elección judicial inédito, ¿qué es lo que ves que podría ser distinto o mejorar, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones que hasta el momento nos deja este proceso electoral y que podemos esperar pues de otros en adelante? En el 27. Mira, si pudiéramos medir las repercusiones de este proceso por el enojo que captamos en algunas redes sociales y particularmente en X, antes Twitter, podemos ver ahí con mucha claridad, como también lo vimos a través de las transmisiones que hicimos en Sin embargo, de los discursos de algunas de las personas que participaron en el mitin en Paseo de la Reforma y de otras personas que se manifestaron en contra del proceso y que expresaron su desacuerdo de una manera hasta con mucha violencia, ¿no? Enojo, sí. Es evidentísimo que hay un segmento de la población que siente que con el voto de los ciudadanos se les está despojando de algo que consideraban que era de su propiedad, como era el Poder Judicial. Ustedes lo saben como reporteras, como periodistas acuciosas, que el Poder Judicial fue durante muchas décadas el botín de compensación que los gobiernos priistas y panistas le daban a un segmento muy conservador de la derecha que se apoltronó en el Poder Judicial para servir justamente a los intereses de esa minoría que combinaba y conjugaba sus intereses y su corrupción con políticos corruptos que eran complacientes con ellos. O sea, todos sabemos muy bien que muchos de los hombres que hacen grandes negocios en este país y que son negocios que tendrían que ser considerados en algún grado como negocios ilícitos o corruptos, se hacen justamente en connivencia con el poder político. Y que esa combinación del poder político con el poder económico corrupto fueron los que se pusieron de acuerdo durante muchísimas décadas y a lo mejor tendríamos que regresar hasta la época de Porfirio Díaz para acá, en donde el Poder Judicial ha sido lo que ha sido siempre, una élite privilegiada para preservar los intereses corruptos de aquellos que han manejado este país como si fuera de su propiedad.
y siendo de la propiedad de una élite que se considera exquisita y exclusiva, ese poder judicial solo en casos muy excepcionales ha respondido a las necesidades de la mayoría del pueblo. Eso es lo que estamos viviendo. O sea, las repercusiones y las consecuencias de lo que vamos a ver después de esta elección es que hay una clase privilegiada minoritaria que durante décadas o quizá durante la mayor parte en la que ha funcionado la estructura del Poder Judicial, presumiblemente como uno de los 3 poderes independientes de la República, usufructuó los beneficios de un Poder Judicial corrupto. Y esto que destacas, Pedro, me llama la atención porque sí, justamente en los testimonios que hoy compartían en distintos asistentes a la manifestación aquí en la Ciudad de México en contra de esta elección, pues destacaban como ponían en duda la capacidad de la ciudadanía para ir o no a votar. Y yo quisiera regresar a eso porque nosotros les contábamos de lo que vimos acá en la Ciudad de México, pero igual tú nos contabas desde Jalisco que sí es un proceso nuevo, que implica pues una revisión más minuciosa, ¿no? De cargos, de estas boletas, pero que también estamos viendo entonces a una parte de la ciudadanía pues motivada por informarse, por hacer su lista y decir, bueno, estos perfiles convienen. En esa parte que sí podría ser, ¿qué podría hacerse para pues llegar a lo mejor a más personas con más información, a contarles, a motivarles, ¿no? A decir, bueno, revisen esta página, el Conóceles MX, toda esta cuestión. ¿Qué podemos ver ahí, Pedro, en la invitación particularmente hacia la ciudadanía? Bueno, lo que sucede es que es un proceso totalmente nuevo. Hasta donde yo puedo observar, creo que en ningún país del mundo se ha llevado a cabo un proceso de esta naturaleza donde se está renovando, en este caso, la mitad del Poder Judicial y en el 27 se renovará la segunda mitad. Pero a ver, hay cuestiones que son muy simples y muy prácticas. Cuando vemos lo que establece la ley, esa ley que tanto defiende los que se oponen a la reforma judicial, cuando vemos esa ley que defienden y ese Estado de Derecho que defienden, vemos que en la Constitución dice con toda claridad que la soberanía del pueblo se deposita en los 3 poderes de la Unión y que el pueblo tiene el derecho de decidir cómo delega esta soberanía para que en su nombre los 3 poderes de la Unión actúen. Bueno, la Constitución ya establecía que el poder legislativo tenía que ser electo por el voto directo y secreto de los ciudadanos. También establecía que eso tendría que suceder con el poder ejecutivo. La pregunta es muy elemental. Si esos 2 poderes eran electos o han sido electos tradicionalmente por el voto directo de los ciudadanos, ¿cuál tendría que ser la diferencia con el Poder Judicial? ¿Por qué el Poder Judicial tendría que ser electo de manera indirecta a propuesta del Ejecutivo y con el voto del Legislativo, cuando sabemos que también en muchas expresiones del Legislativo a través de diferentes partidos se expresan diferentes intereses que quieren manipular particularmente ese poder? Ustedes saben, por ejemplo, y lo vimos, cuando empezó a procesarse la reforma al Poder Judicial, el primer obstáculo que tuvo que superar fue el propio Poder Judicial. O sea, la Suprema Corte con la señora Norma Piña hizo todo lo que pudo para tratar de interpretar la Constitución en la ley con tal de detener la reforma, primero la reforma al Poder Judicial, y luego hizo todo lo que pudo para tratar de detener la realización de este proceso electoral. Pero el asunto es muy elemental. Si este Poder Judicial tiene la delegación de la voluntad del pueblo, ¿por qué no tendría que delegar el pueblo de manera directa su voluntad a través del voto? Ahora, que no es sencillo, no va a ser sencillo. Que va a costar muchísimo trabajo también es cierto. Que vamos a salir de este proceso con muchos errores, con muchas deficiencias y con muchas cosas de que arrepentirnos, también es cierto. Pero es parte de un proceso que apenas inicia. Algo que nadie se había atrevido a hacer y alguien que nadie se había atrevido a poner en manos de la gente. Ahora,
que se puede perfeccionar, sí, a lo mejor tendríamos que pensar que no se tiene que llevar a cabo la elección de la Suprema Corte, de los tribunales, del Tribunal de Disciplina, del Tribunal Electoral, de los magistrados de circuito y de los jueces de distrito en un solo paquete. A lo mejor tendríamos que escalonar ese proceso de elección para que la gente tenga más oportunidad de conocerlos. Pero también hay una cosa, y ustedes lo saben, ¿cuándo habíamos tenido la oportunidad o cuándo había tenido el pueblo la oportunidad de meter la nariz y escudriñar en el fondo del Poder Judicial? Nunca había sucedido. De hecho, los magistrados, los ministros y los jueces eran así como una élite inalcanzable, así como los dioses del Olimpo, que nunca estuvieron al alcance ni del escrutinio, ni de la crítica, ni de la vista, y mucho menos de la voluntad de los ciudadanos. La pregunta es muy simple. Nos va a costar el proceso, sí, pero inevitablemente tendremos que aprender como ciudadanos. Esto que comentabas, Pedro, me parece también importante porque nada más para recordarle a nuestra audiencia, cuando hicieron la evaluación de estos perfiles, incluso se transmitió en YouTube las entrevistas de los aspirantes justamente a estos cargos de elección. Al menos se las transmitió el Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Entonces es parte de las cosas novedosas que vimos en esta elección, que tú podías buscar en YouTube la entrevista de un aspirante a ocupar un cargo en el Tribunal de Disciplina Judicial. Entonces, pues lo destaco con esta cuestión de que por primera vez se está abriendo a la ciudadanía la revisión así de los perfiles que van a estar al frente del Poder Judicial. Bueno, incluso hubo candidatos que se presentaron ante la ciudadanía, es decir, iban casa por casa en las colonias, y eso también fue novedoso para la ciudadanía, conocer en persona a quien pudiera ser su próximo juez de distrito o demás. Voy a dar unos datos, Pedro, para irme con justamente mi siguiente pregunta. Voy a repetir, porque ya avanzó el cómputo, ya casi está en 1%, actas computadas para la Suprema Corte. Aquí en el chat están muy interesados en estos resultados. Primero voy a dar los de las ministras mujeres. Voy a dar los nombres porque ahí va mi pregunta, Pedro. Va encabezándola todavía la ministra Lenia Batres, la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loreta Ortiz. Estos 3 primeros lugares ya están en el cargo. El cuarto es María Estela Ríos González, exconsejera jurídica de Presidencia, y sigue Natalia Telles Torres Orozco. En el caso de los candidatos hombres, va en primer lugar Hugo Aguilar Ortiz, Isaac de Paz González, Federico Anaya Gallardo, y sigue en cuarto lugar César Mario Gutiérrez Priego, también uno de los candidatos pues más mediáticos en los últimos días de campaña. Mi pregunta, Pedro, enfocándonos en los cargos para ministros y ministras de la Suprema Corte y considerando que ahorita son 11 y luego van a ser 9, ¿estamos ante un cambio de régimen o qué nos dice esos primeros resultados? Bueno, en el caso de las mujeres era previsible que las 3 que aparecen adelante en la votación estén ahí. Si te fijas, en el caso de las mujeres candidatas, las 3 están en funciones, las 3 de alguna manera son razonablemente bien evaluadas por aquellos que simpatizan con la Cuarta Transformación. O sea, la Cuarta Transformación y la elección judicial son indudablemente un cambio de régimen, un cambio en la estructura del Estado, pero es un cambio profundísimo. Y la verdad es que me llama mucho la atención que aquellas personas que antes de las elecciones decían que la gente no tenía la capacidad para discernir y para elegir y para votar, fíjense bien, o sea, estas 3 candidatas a ministras de la Suprema Corte son justamente las 3 ministras que en algún momento se opusieron a la manipulación de las resoluciones de la Corte en contra de la reforma judicial y además en contra de algunas de las decisiones de gobierno que tomó el gobierno de la Cuarta Transformación. Y cuando vemos el caso de los candidatos, vean ustedes qué ilustrativo que es, que también en el caso de los candidatos, cuando vemos los primeros nombres de los candidatos varones,
vemos que los 3 primeros fueron postulados por el Poder Ejecutivo. Es decir, la mayoría de la gente que apoyó en las elecciones de junio del año pasado el plan C para la Cuarta Transformación está votando ahora por los candidatos, preferentemente por los candidatos del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo está depositado en la Presidenta de la República. Claro que hay un profundísimo cambio de régimen y y en la estructura del Estado, porque finalmente estará en manos de los ciudadanos la elección de los 3 poderes. Y no estoy diciendo que vaya a ganar, pero hablas de el candidato a ministro de la Suprema Corte que va de momento en primer lugar. Esto puede evolucionar a lo largo de que se vaya computando, pero es en representante de las comunidades indígenas, es Hugo Aguilar Ortiz. Él es candidato indígena a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, como decía Pedro, del Comité de Poder Ejecutivo, es decir, el poder que impulsó desde un inicio y mandó al Poder Legislativo esta elección que hoy se hizo ya en los hechos. Así es, pues muchas gracias, Pedro Mellado, por esta explicación amplia que nos das también de lo que vimos distinto a otras elecciones, en esta elección judicial inédita. Y destaco aquí algunos comentarios, uno de los comentarios que nos dejan en el chat. ¿Qué nos puedes decir de esto? Nos dicen: me preocupa que se haga fraude porque los funcionarios no cuentan los votos. ¿Qué podemos decirle a la ciudadanía sobre eso? ¿Cómo puede estar más tranquila? Bueno, hay algo que los hechos se corrobora. De repente decían, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? La Marea Rosa, y aquellos que representaban a los grupos que participaban en la Marea Rosa decían: el INE no se toca. Cuando se suponía que el INE de Lorenzo se oponía a las iniciativas de la Cuarta Transformación. Cuando de repente el INE se convierte en una institución que se esmera por sacar adelante el proceso de la elección y de la renovación del Poder Judicial. Esos grupos que antes decían que el INE no se tocaba, ahora quisieran que el INE se tocara y que de alguna manera ese INE se desmantelara. Recuerden ustedes también, por ejemplo, que el papel de la Sala Superior era muy cuestionado y terminó incluso la Sala Superior enfrentándose a la Suprema Corte de Justicia, y esto es algo que debemos de tener muy presente. 3 de los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral salvaron la elección judicial porque le plantaron cara a la Suprema Corte y le enmendaron la plana a la Suprema Corte, que trató de inmiscuirse en el terreno electoral donde el Tribunal Electoral es la máxima autoridad por mandato constitucional, con ese asunto de los amparos para tratar de impedir que se llevara a cabo la elección judicial. Entonces, creo que hay que poner mucha atención en el papel y en el desempeño que han tenido las instituciones electorales. Este proceso de elección del 1 de junio no fue fácil, no fue sencillo. Hubo muchas fuerzas que se opusieron. Recuerden ustedes que este asunto empieza desde el momento en que el Instituto Nacional Electoral tenía que decidir si le otorgaba o no la mayoría calificada en las 2 cámaras a Morena y a sus aliados. Y recuerden ustedes las enormes presiones que hubo en contra de los magistrados electorales y de los consejeros electorales, incluso de la Suprema Corte, para que no sucediera lo que había sucedido en 4 o 5 procesos anteriores, donde con los mismos criterios se validó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada casi completa en el Senado. Les faltaba un voto para sumar 86 senadores para tener la mayoría calificada. Entonces, este ha sido un proceso donde ese Instituto Nacional Electoral y ese Consejo General y esa Sala Superior del Tribunal Electoral han mostrado una fortaleza y una residumbre que no creo que vayan a poner en juego en el supuesto de que pudieran consentir que se cometiera alguna irregularidad o un fraude en un proceso que nos ha costado muchísimo a todos sacar adelante. Pues Pedro, te agradecemos muchísimo todo tu análisis a lo largo de esta hora.
a lo largo de este día histórico que estaba tan esperado y que por fin sucedió. Y pues mañana te vemos en Puntos y Comas como cada día de lunes a viernes. Y también te agradecen aquí en el chat, Pedro. Sí, muchísimo. Sí, hay muchos comentarios que agradecen la información que has compartido durante todos estos meses en Puntos y Comas, pero también este análisis que nos dejas el día de hoy. Aquí también hay varios comentarios sobre eso. Monse y Dulce, muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes.